Qué genial. ¿Me avisa que ya empezó a grabar? Ya empezó la grabación, chula. Ok, de acuerdo. Muy bien. Listo. Muy buenos días, nosotros somos el equipo número 2. Nuestro tema es agresividad y comportamiento prosocial. Tenemos nosotras somos las 4 integrantes del equipo, es Maribel Fajardo, Gabriela Faisal, Laura Hernández Solano y una servidora, Sheila Jasso. Comenzaremos con ¿qué es la agresión? Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bueno, tenemos estos dos conceptos, lo que es agresión y agresividad. La agresión es una conducta que tiene como consecuencia dañinas. Es un concepto relativo, porque muchas veces cuando la autoridad realiza un cierto tipo de agresiones, lo podemos hasta justificar diciendo que está cumpliendo un deber. Cuando lo realiza un particular, lo catalogamos de violencia. Entonces, en las cuestiones de agresividad, siempre lo vemos de diferente manera dependiendo quién lo esté infringiendo. El señor Konrad Lorenz catalogaba al humano como el más brutal, agresivo, desinhibido de todos los animales. Él tenía esta teoría, porque decía que la agresión era un mecanismo adaptativo, que el más fuerte era el que sobrevivía. También tenemos a Dollard, que él decía que la agresión viene precedida la frustración, que muchas veces las personas son agresivas porque tienen un punto de frustración. Esa era la teoría de Dollard, pero después fue la teoría enmendada o la compusieron porque se dieron cuenta que la frustración no solamente causaba agresión, sino también causaba otros tipos de comportamientos, dependiendo la educación y la sociedad en la que se desarrollaba el individuo. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos grandes tipos de agresiones. La agresión hostil, que es un comportamiento dañino que suele llevar poca premeditación y que corresponde a ciertos impulsos emocionales. Con poca premeditación quiere decir que son impulsos más instintivos, impulsos más viscerales que pensados. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí ejemplos de agresión hostil, que puede ser gritar con enfado en una discusión, golpear a alguien en una pelea, conducir violentamente cortando el paso a otros coches e incluso asesinar a otros en un acto de rabia u odio. Y tenemos la otra categoría de agresión, que es la agresión instrumental o cognitiva. Este daño y perjuicio hacia otros ocurre de forma deliberada o planeada para conseguir beneficios concretos. Estos actos de agresión ya son más planeados, más pensados y menos emocionales. Siguiente diapositiva, por favor. Los ejemplos de la agresión instrumental o hostil pueden ser empujar a un chico en el patio de una escuela para conseguir su comida, agredir a alguien en un atraco para conseguir dinero, o sea, robarle, mentir sobre una persona para perjudicar su trabajo o para quedarse con su puesto y asesinar a alguien por ideas políticas. Que de eso pues tenemos bastantes ejemplos en nuestro país. Ok. Con esto tenemos dos grandes tipos de agresión, hostil e instrumental. Entonces, la hostil quedamos que es más visceral, más de arranques, de emociones en el momento, y la instrumental son más planeados para poder tener un beneficio extra que solo la agresión. Los dejo con mi compañera Laura. Gracias, Shay.
Bien, pues ahora que ya definimos la agresión, que ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de ella, lo que sigue es la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué somos agresivos? ¿Qué nos lleva a esto? Es innegable que la violencia, la agresión ha estado presente en la condición humana desde siempre. Y aunque hemos evolucionado, hemos crecido en muchas líneas de la vida, sigue siendo una situación que se presenta y que podemos verla todos los días. Entonces surge el planteamiento, la pregunta de si el ser humano tiende naturalmente hacia la agresión. En este semestre hemos estudiado la visión humanista, que nos habla de la condición del ser humano. Sin embargo, en oposición a esta visión humanista, también existen otras que nos hablan de una predisposición del ser humano sí hacia la agresión y hacia la violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que desde tiempos remotos se ha cuestionado, se ha hecho esta interrogante. ¿Tendemos a la agresión? ¿Es algo que viene como parte de nuestra condición humana? Llevamos mucho tiempo preguntándonos esto y se han hecho estudios, investigaciones en estas diferentes áreas buscando los motivos del por qué sigue siendo algo parte de nuestra vida cotidiana. Se han buscado y se han encontrado factores sociales, culturales, biológicos, educativos. Y bueno, a continuación les voy a presentar algunos. Quisiera compartirles esto que les comento porque me parece muy interesante, que durante todos los tiempos ha sido una pregunta que nos hemos hecho porque queremos entenderlo, queremos saber por qué está la agresión presente en nuestra vida cotidiana y no podemos terminar con ello. Por más que se ha trabajado, que lo que nos van a platicar nuestros compañeros más adelante de la conducta prosocial, sigue siendo una cuestión que está presente. Les comento, les comparto que me llama la atención esto, que desde tiempos remotos los filósofos empezaron a cuestionarse sobre el porqué y a intentar dar respuestas y explicaciones. Aquí les comparto algunas que me parecieron interesantes. Tenemos a San Agustín. Bueno, sabemos que él es católico, fue católico. Él consideraba que el hombre es malo por la naturaleza, consecuencia del pecado original. Por supuesto, esta reflexión está basada en sus creencias teológicas, pero bueno, llega a esta conclusión. Su conclusión es somos malos. Sin embargo, por medio de la intención, el trabajo, podemos llegar a comportarnos adecuadamente. Es como la meta, según él. Después tenemos aquí al filósofo Sartre, que fue un periodista, sociólogo, escritor, en los años de 1900, él es ateo y él nos habla de, bueno, él considera que no hay una predisposición de la naturaleza humana, buena o mala, sino que somos condicionados por el ambiente y por lo que vamos aprendiendo. Después, bueno, no está en orden, es lo que quiero demostrar que es un cuestionamiento que se ha llevado a cabo durante diferentes tiempos y llegando a las mismas conclusiones, es decir, no podemos definir algo, no nos hemos podido poner de acuerdo, no lo sabemos. Después Rousseau en 1700, que sabemos que es el tiempo de la Ilustración, cuando surge el humanismo, él considera que sí, que el hombre nace bueno, somos buenos por naturaleza, sin embargo es corrompido por la sociedad. En un tiempo distinto al de San Agustín, Freud nos habla de que, bueno, él considera que no, que sí, la violencia es parte innata de nuestra condición humana y que tendemos a ella y que el trabajo precisamente es estar constantemente buscando regularla para evitarla. En otro siglo, en 1600, Luke nos habla de que somos una hoja en blanco. Al igual que Sartre, considera que estamos regulados por lo que vivimos, por lo que nos sucede. Y aquí incluye una opinión que me parece interesante de Darwin, es decir, en todos los aspectos se ha investigado. Él es un zoólogo, veterinario, investigador de la biología evolucionista, y él considera que somos una máquina de sobrevivencia, es decir, nos adaptamos. Si no necesitamos ser agresivos, no lo somos, pero si lo necesitamos, vamos a hacerlo. Y este escritor, que también me pareció muy interesante, su postura, que es Francisco Alberoni, en el 2000 escribe un libro, bueno, ha escrito muchos libros que tienen esta postura, él también es sociólogo, y considera que, bueno, se llama Solo sobreviven los hijos de Caín, y nos habla precisamente de esta postura, donde tendemos a la supervivencia, al sentido de protección, de huida, y de igual forma opina que si necesitamos la agresión vamos a usarla, lo considera parte de la evolución, algo bueno y favorable, pero que sí podemos y tenemos que regular.
Aquí les comparto un ejemplo de este libro, esta novela de William Golding, El Señor de las Moscas, que plantea precisamente esta postura. Considera que los seres humanos podemos regularnos y tratar de funcionar de acuerdo a las normas sociales. Sin embargo, en el momento que necesitemos, que lleguemos al instinto, por instinto de conservación vamos a tender a la agresión para buscar protegernos. Es decir, que sí es parte de la condición humana. Sin embargo, pues podemos evitarlo. Y bueno, entonces sigue el debate, sigue la discusión a lo largo de la historia y continuamos en eso, sobre si la agresión es parte de nuestro instinto, de nuestra biología, genética, o si es algo que aprendemos. Y como ya hemos compartido en otros momentos de la clase, bueno, sabemos que ambos factores tienen un nivel de impacto. En cuanto a la agresión como parte de nuestra biología, de nuestro instinto, sí se han encontrado huellas en los estudios que se han hecho en nuestro cerebro de que tendemos naturalmente, como ya lo explicaban algunos filósofos sin saberlo, a la conservación, a la supervivencia, a la lucha o huida, que sí tendemos a la agresión como una respuesta ante una situación de alerta, y se han encontrado factores biológicos que de alguna manera sí pues nos predisponen a la violencia, pero que pueden o no activarse. Y en cuanto a la agresividad aprendida, bueno, también se han encontrado muchos factores que sí pueden hacer que una persona tienda más hacia la agresión. Les voy a compartir brevemente algunos. Respecto al sentido biológico, se ha encontrado que la amígdala cerebral es la que regula la reacción de miedo o agresión. El miedo, cuando está presente, puede suprimir las normas éticas que conocemos o también dar lugar a pulsiones destructivas si está presente en un grado muy alto. También se ha encontrado que la región de la corteza orbitofrontal, que es la que está atrás de los ojos, es la encargada de, bueno, se asocia a la toma de decisiones, irritabilidad, impulsividad, al igual que la región insular, que es la que estudiábamos el semestre pasado, del sistema límbico, nos ayuda con el desarrollo de la empatía. Entonces, cuando hay lesiones en estas áreas del cerebro, sí hay una dificultad mayor de la persona para pegarse a las normas sociales y a los comportamientos empáticos que nos ayudan a entender lo que nuestras actitudes, nuestros comportamientos van a generar en otros. Bueno, también se ha encontrado que el uso de drogas disminuye los niveles de serotonina, predisponiendo más a actitudes como la depresión y la agresión. Los altos niveles de testosterona también se han asociado a desequilibrios en nuestros neurotransmisores noradrenalina, dopamina y serotonina, igual, generándonos una mayor predisposición. Ahora, se han hecho investigaciones buscando encontrar una correlación de estos factores con el comportamiento. Por ejemplo, se han hecho estudios en ambientes carcelarios y se ha encontrado que sí hay un nivel importante con el cual se puede hacer una correlación. Se habla de que un 70% de las personas que han presentado comportamientos agresivos presentan alguna de estas situaciones, ya sea alguna lesión o algún desequilibrio en sus neurotransmisores que les comentaba en este momento. Sin embargo, no podemos hablar de un determinismo biológico por cuestiones éticas y porque las investigaciones no son contundentes. Es decir, también se han encontrado resultados en personas que no han presentado comportamientos agresivos y sí pueden presentar alguna de estas lesiones, o personas que las presentan y sin embargo no tienden a la agresión. Y bueno, finalmente les comparto algunos factores ambientales que también se ha descubierto por medio de investigaciones que predisponen a una persona a llevar a cabo comportamientos agresivos, que son el abuso físico, una situación de estrés a un corto plazo, porque a largo plazo ya genera otras cosas como depresión, un pobre desarrollo de habilidades sociales, crecer, desarrollarse en un ambiente hostil, antecedentes familiares de agresión o dinámicas familiares agresivas, el refuerzo positivo de la agresividad, es decir, cuando se aplaude, se premia, problemas de conducta mal manejados en los niños que en su evolución tienden a la agresión, el empleo de la violencia como una práctica familiar aceptable, los castigos físicos y la frecuente exposición a la violencia en los medios de comunicación. Sabemos que es algo que está pasando cada vez más, la violencia en los programas en general es cada vez más aceptada. Les comentaba a mis compañeras que incluso han surgido términos como violencia de fantasía, que pues es una forma de aceptar la agresión, darle una connotación social aceptable y como disfrazándola. Y bueno, esa es la forma en la que la agresión se está como metiendo en nuestros ambientes y sí generando cada vez más ambientes agresivos.
Y como les explicaba, después de todo esto, en muchos siglos, y yo tampoco hoy, hemos podido llegar a saber si el ser humano es agresivo por naturaleza o lo determina nuestro ambiente. Creo, al igual que los filósofos, que es ambiguo y que es parte de todo. Ambas son correctas. Sin embargo, ahorita mi compañera les va a hablar de que eso no es lo único, ¿no? Afortunadamente tenemos otros factores ambientales que también nos pueden llevar a otro tipo de comportamientos. Mari. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Maribel Fajardo. Y bueno, continuamos en la parte positiva de esta situación de las conductas. Se dice que en todas las épocas hacer cosas por los demás ha sido considerado un valor social básico, siendo esto una definición de prosocial. Pro es mejor dentro de lo social. Dice, sin embargo, las ciencias sociales en su corta historia dieron más importancia a el estudio de las conductas negativas o antisociales. Y fue a partir de la década de los 70 cuando comenzaron a estudiar las conductas positivas. Hasta recientemente, precisamente, renombramos a esto como prosociales. Voy a hacerles un comentario de lo que Freud en algún momento dado, que ya lo mencionó mi compañera Laura, pero se me hizo muy interesante esto, porque dice, ante dos posiciones tan enfrentadas, una respuesta más consensuada es la que dice que la naturaleza humana contiene la potencia o facultad tanto de ser bueno como malo. Lo sabemos, porque somos capaces de ser tanto el bien como el mal. ¿De qué depende? Freud ofrece una respuesta y dice que el ser humano está dirigido en dos instintos básicos, eros y tánatos, amor y muerte, u odio. Lo que hacemos estaría determinado, motivado por cualquiera de estos dos instintos. Bueno, dentro de la continuidad de lo prosocial y saber dentro de lo que podría ser amor, muerte y demás, el ser humano, precisamente en esa parte o beneficio de ayudar de manera a todos los demás, tenemos la parte de ciertos términos o ciertos ya, se podría decir, sensaciones que experimentas como la condolencia, la cooperación, la ayuda, la donación e inclusive el altruismo. En la condolencia, pues prácticamente tú te estás preocupando por lo que está sufriendo el otro. Inclusive si piensas, si ves a alguien en la calle que va riéndose, piensas y dices, esta persona está medio como que no está bien, ¿no? Y está zafadita. Pero si lo ves llorando, te conduele y quisieras preguntarle qué tiene, qué le pasa. O sea, ese sentido ya como que lo traemos instintivo. En la cooperación, pues lo hemos visto inclusive lamentablemente en los grandes sucesos, como lo pasó las Torres Gemelas, el sismo de la Ciudad de México, varias situaciones en donde el ser humano hace auge de este sentido de ayudar sin esperar, o sea, está viendo una situación y entra, ¿no? Al quite. En la parte, pues, de la ayuda va implícito con la cooperación y en la parte de donación está muy padre porque pues aquí tú das, puede ser dinero, puede ser comida y te sientes muy a gusto con todo esto que tú puedes aportar. En la siguiente lámina vemos pues los factores que nos llevan al altruismo, ¿no? En esta, pues bueno, tenemos lo que es la expectativa de que todo lo que obtendremos en algunos momentos vamos a tener una ganancia o tal vez pérdida, pero no nos preocupa tanto. Que a través de la socialización y del desarrollo moral, erigiremos en nuestro interior patrones de conducta que vivenciamos como obligaciones de actuar de determinada manera. Y que las emociones empáticas, aquí esta palabra empatía inclusive para mí fue nueva hace algunos años, no la llegaba porque por lo general decía, sé simpático, bueno, ahora sé empático, conduélete de lo que el otro también
siente o piensa, porque a veces no estamos en el zapato del otro y solamente juzgamos en esas situaciones. Y bajo esta parte del altruismo, pues en la primera de la expectativa es que nosotros podemos tener la aprobación prosocial, inclusive ayudando. A esto me recordó mucho la cuestión del Teletón. Mucha gente te dice, no dones, pero al final, yo que estoy de esta parte en donde veo que la gente necesita mucho, y no es un comercial, digo, qué padre que aunque sea una institución global, comercial, lo que sea que tenga que hacer, está ayudando. Y nosotros a veces solamente vemos lo diminuto que podemos decir, es lavado de dinero. Lo que sea, ellos tienen que pagar una nómina, tienen que hacer un inmueble que no les cuesta 2 pesos. O sea, están en una situación de una ayuda, inclusive para un reconocimiento, pero al final hay una persona que se está beneficiando, ¿no? Pero ¿qué nos lleva a estas situaciones? Y encontré una parte que me hizo recordar el semestre pasado, que es la parte de la inteligencia. Y en este sentido, Gardner nos dice que fue el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, que la inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a las otras personas, lo que motiva a trabajar de manera cooperativa, que inclusive la prueba de CI, la de coeficiencia intelectual, pues te dice que vas a tener un rendimiento, pero no te determina futuro si vas a tener éxito. ¿Cuántas veces no hemos visto personas de 10 que no saben, no tienen un buen trabajo, que los vemos que algo les frustra porque no entienden esa manera? Entonces, el fortalecer los tipos de inteligencia nos va a permitir fluir dentro de esta conducta prosocial, pero precisamente generar en la interpersonal nos va a llevar más a este sentido de ayuda hacia los demás. O sea, el que seas más inteligente no te determina, el que tú digas, wow, saqué 10, creo que ahí es donde debemos de ocuparnos desde casa, desde las escuelas, en donde debemos de hacer una formación de un todo. Es interesante cómo la historia, cómo esta psicología ha ido avanzando y que desempeña un papel fundamental dentro de la formación, no solamente como individuo, sino dentro de un entorno social. Y cómo se genera esta parte de empatía para que tú puedas decir, junto con ejemplos, bueno, pertenezco a una ONG, hoy pasó alguien y le di un pan, inclusive donar sangre. O sea, a veces no necesitas, pensamos, ay, voy a ayudar, necesito dinero. No, puedes hacerlo inclusive dándole una sonrisa a alguien, y vas a estar súper feliz, yo creo que todo el día. Y continuando con las investigaciones, porque sí me surgieron algunas dudas, cuando surge esta parte prosocial, se dice que fue en los 70s, y lo leí en varios documentos que estuve investigando, por un asesinato que hubo en Estados Unidos. Voy a hacerlo corto y mencionarlo corto para poder seguir, para que sigamos aportando. Es que encendieron las luces varios vecinos escuchando los gritos de la chica y nadie salió a ayudar. Entonces hay un término llamado el espectador. O sea, a veces también tu sentido instintivo te va a decir en qué manera o en qué momento también tienes que ayudar. Esto es otro tema, pero bueno, sí quisiera mencionarles que tenemos o podemos, en medida que también nuestra integridad en ocasiones, pues a veces quizás lo vas a hacer por un hijo o lo vas a hacer por alguien querido, pero que también tu sentido de supervivencia te va a llevar, quizás no que no hagas lo correcto, no a verte como bueno o malo, sino a decir, híjole, me hubiera gustado, se dice y se marca en la estadística
que los hombres ayudan más que las mujeres. Es muy probable. ¿Por qué? Porque su fuerza física, ahora sí que su manera de no pensar y ser reactivo, los lleva a decir, ingreso, me voy a la bronca, no importa si no es mía. Pero las mujeres somos más reservadas por lo mismo que pensamos y decimos, yo no voy a poder liarme a golpes con esa persona que le está pegando a fulano, ¿no? O a esta chica, o sea, entonces haces lo correcto, hablas a la policía, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, esta conducta prosocial abarca N cantidad de ayudas que tú puedes darle a un individuo, y que pues bueno, mi compañera Gaby les explicará dentro de otros términos. Buenos días, mi nombre es Gabriela Faisal. ¿Podremos cambiar la diapositiva? Perdón. Gracias. Me toca exponer variables disposicionales y variables disposicionales facilitadoras. Para comenzar, pues estos términos como juntos, hay que desmenuzarlos un poquito para que los logremos entender, y entonces en diferentes corrientes psicológicas, las variables disposicionales dicen los cognoscitivos que son tendencias que los individuos almacenan en sus organismos y en algún momento saldrán. En psicoanálisis dice que son impulsos o energías psíquicas que se ocultan a diferentes niveles de conciencia y se encargan de guiar la actividad de las personas. Y los conductistas dicen que son probabilidades de que se presente un comportamiento en el futuro. Entonces, esto quiere decir que las disposiciones no son eventos concretos, sino tendencias a actuar. Y dentro de la definición concreta que vamos a utilizar para prosocial, son comportamientos que facilitan o inhiben la conducta prosocial y pueden ser características del sujeto o presentarse en el ambiente. Dentro de lo que comenta nuestra compañera Maribel del altruismo y de la empatía, nos hablan diferentes corrientes psicológicas que la empatía causa o modula la conducta altruista. Y una conducta prosocial altruista, la persona tiene que saber siempre que va a beneficiar a otra persona. Tiene que ser voluntariamente esta parte que nazca de la persona hacer el ofrecimiento o la ayuda. Saber bien claro quién va a ser el beneficiario. Y quien efectúa la acción tiene que saber que no va a recibir nada a cambio. Eso es una conducta prosocial altruista. Dentro de las variables disposicionales facilitadoras, consisten en estímulos discriminativos que indicarían la presencia del refuerzo por realizar la conducta o simplemente de estímulos condicionados que inducen las conductas de ayuda. Busqué varias definiciones de empatía, porque esta es una parte muy importante para poder tener una conducta o una disposición de ayudas prosocial, pero no solo la empatía ayuda y los conceptos de altruismo, sino también hay otros muchos conceptos como la simpatía. La simpatía también es sentir por los demás y también esto nos mueve para actuar con empatía. Hoffman dice que la empatía es una experiencia afectiva vicaria, y vicaria significa describir la vivencia y sensaciones a través de las historias ajenas, a través de la observación, de la imitación o de la admiración de las personas. La empatía disposicional es una tendencia estable de la persona a percibir y experimentar las formas de las historias ajenas y los afectos de otras personas. Y la empatía situacional es el grado de experiencia afectiva que tenemos las personas por situaciones concretas. Entonces, la siguiente, por favor. Gracias. Quisiera leer algo especial que también encontré dentro de este estudio, que es la imagen del ser humano.
Y nos habla que las personas que tienen un concepto más positivo del ser humano y de lo que se puede esperar de las relaciones interpersonales, como mencionaban mis compañeras, tienen mayor disponibilidad para realizar conductas prosociales y altruistas que quienes creen que las personas siempre buscan su propio interés. Y más adelante, en nuestra exposición, vamos a ver algunos comentarios que aluden justo a esta parte que acabo de mencionar. ¿Cómo es el concepto que las personas tenemos? Si una persona tiene un concepto más positivo del ser humano, tienen esta tendencia a ayudar más que si la persona tiene el concepto de que el otro me va a hacer algún daño o estar siempre a la defensiva. Y bueno, entonces tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Los roles en las personas. Y los roles están basados en normas. Los roles son patrones conductuales que tienen que ver con la posición social o con las relaciones interpersonales. Los roles, como están basados en normas, también tiene que haber acciones o efectos, y dos de ellos son la reciprocidad, y que es ayudar a las personas que nos ayudan en cualquier momento de la vida, ¿no? Como en este caso, la maestra Fran, ¿no? Que nos ha ayudado durante todo el semestre a avanzar en temas personales y en temas sociales. Y entonces esto nosotros pues de alguna manera lo queremos compartir también más adelante y de acuerdo a nuestra carrera. Y la responsabilidad social es ayudar a las personas que dependen de nosotros. Por ejemplo, pues nuestros abuelitos o nuestros hijos, ¿no? Y estos pues son conductas positivas y reforzadas de maneras pues prosociales. Y también pues tiene que ver mucho nuestros valores, quiénes somos, cómo actuamos, y para mí también los valores tienen que ver con el cultivo de las virtudes en esta vida del ser humano. Durante el desarrollo socioemocional del ser humano es cuando hay mayor incidencia para el fomento prosocial, la interiorización de un conjunto de valores como el diálogo, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, van a reflejar de manera desinteresada en nuestro actuar de todos los días. Y bueno, pues aquí hay dos definiciones de los valores. Una es que son principios unificadores, explicativos del comportamiento humano, que no pueden entenderse ajenos al contexto y a las condiciones ambientales en las que se vive. Y los valores nos ayudan a entender al mundo como un todo, y son unas creencias estables en que unas formas concretas de comportamiento son preferibles tanto social como personalmente, ¿no? Pues si tú eres una persona que no está a la defensiva con la vida, pues obviamente no vas a estar buscando problemas, no te vas a estar acercando a grupos problemáticos, y pues vas a querer siempre estar como en otro tipo de actividades, ayudando a tu comunidad a crecer. Y pues eso es todo de nuestra exposición. Hasta aquí terminamos nuestros temas, y ahora viene unas preguntas que nosotros hicimos a diferentes personas para entender un poquito esta parte de lo bueno y lo malo o lo violento de la vida. De acuerdo. La pregunta que hicimos fue si consideras que el ser humano tiende más a ayudar o a agredir. Y bueno, aquí están algunas de las cosas que nos respondieron. También nos pareció interesante cómo tiene que ver la edad, el contexto social, el nivel educativo. El ambiente, ¿no? También. Claro. Y dice, el humano tiende a agredir porque estamos a la defensiva, y en el egoísmo la tendencia es pensar por ellos, no por los demás. No entendemos la interconexión para crear armonía en nuestras relaciones. El querer sobresalir más que el otro genera una falta de empatía, ¿no? Incluso estas personas que nosotros les hicimos las preguntas, pues solo hicimos literal la pregunta, ¿consideras que el ser humano tiende más a ayudar o a agredir? Y obviamente brotan palabras como empatía, ambiente, ¿no? Y uno de 6 años responde que el humano tiene las dos cosas. Todas las personas son diferentes y pueden ser malas o buenas. Y es interesante ver cómo ellos descifran que ser buenas personas es porque cuando fueron niños no tuvieron agresión a su vida, y eso está referente pues al medio ambiente. Ok.
Shay. Siguiente diapositiva. Ah, Siguiente, por favor. ok. Bueno. Ah, bueno, aquí hay algo que responde. Pero no se ve la diapositiva. No, no pasaste. Ah, A ver, ajá. Ok. ahí. Ok. Bueno, aquí me encantó esta respuesta de una niña de 4 años que tratando de explicar, bueno, su contexto, responde esto, ¿no? En sí entiendo que su pensamiento es que la generalidad es la tendencia a ayudar. ¿No? Y también esta persona de 40 años responde, pues lo mismo, ¿no? Digamos que 36 años después, el punto, bueno, su opinión sigue siendo similar a la de la niña, ¿no? Que tendemos a ayudar y más bien la respuesta agresiva surge como, pues como una respuesta a un desequilibrio de la persona, de su opinión, su punto de vista. Las pongo aquí para que Y las pues puedan leer un momento. prácticamente en mayor madurez la gente puede aportar, que va a depender de acuerdo a su situación o problema que se encuentra. Esa es una parte a posterior, a comentar. Okay. Yo creo que en muchas situaciones depende también de la edad en la que la gente se presenta y de las situaciones. Porque quién no en secundaria con los amiguitos y todos decían, no, pues es que se están peleando y van y quieren ayudar al amigo y entonces también se meten a los golpes y es cuando están las trifulcas campales que se hacen en estas cuestiones de secundaria, de prepa, porque son amigos, o sea, ayudan a las personas que son más cercanas a ellas, aun cuando esto conlleve a realizar actos de agresividad como peleas a golpes. Entonces sí es una cuestión bastante, como mencionaban, bastante ambigua, porque es la empatía o el instinto de ayuda agrediendo a los demás. O sea, es este punto de partida, pues dice uno, pues están peleando, pero ¿por qué se están peleando? Por ayudar al compañero, porque ya le hicieron mal a él, o cosas así. Digo, Es parte ajá, de yo los lo viví análisis mucho que se en, han hecho, ¿no? Ujú. exacto, Que es como un factor evolutivo que en realidad ha sido bueno para poder preservarnos como seres humanos. Entonces, así la es. agresión pues nos ayuda a protegernos, ¿no? El hecho es aprender a regularla. Sí, claro, pero a quien no le tocó el de, pues todos, o sea, todos varones en sí. Bueno, ahorita creo que también en chicas se da mucho esta cuestión de las peleas a golpes. Antes en mi época era muy poco, a veces no. Pero sí, o sea, en cuestión de golpes eran todos los de un salón contra todos los de otro salón. ¿Y por qué? Porque uno se peleó con el otro, ¿no? O sea, peleas de uno se decían de todo el salón. Y entonces estas cuestiones agresivas, pues antes no eran como tan estigmatizadas o tan mal vistas, ¿no? Decían, ah, son chamacos. Y en esta época, con cuestiones del bullying, o sea, el bullying ya es una cuestión muy presente en nuestras vidas. Entonces, este tipo de agresiones, o como que antes se veía como eran juegos o eran ayuda a los compañeros, ahorita ya es el bullying y ya hay niños que no soportan estas cuestiones y vienen muchos los suicidios adolescentes, o sea, de toda esta agresividad que se va generando. Claro, pero sí, Pero aquí también entra, perdón, que tenemos que tener, como que seguimos pensando como que en los 40s, en los 70s, y que debemos de ir nosotros actuando de acuerdo a las épocas, inclusive en la parte educativa. Me gustó mucho encontrar esa parte de las inteligencias múltiples. O sea, el sistema educativo inclusive debe de cambiar a hacer ya programas de intervención en donde aporte cursos, en donde desde kinder, primaria y secundaria, porque no sé si recuerdan, pero había esa materia de ética y cuestiones cívicas que era muy padre. Cívica Inclusive y no ética, puse la respuesta ajá. de mi mamá, pero mi mamá me dice, hija, no están con Dios. La amo. Entonces, pero eso a mí me dio pauta a crecer en un ambiente cooperativo. Entonces,
también depende mucho de la familia. Estamos siendo padres ausentes, familias ausentes, los abuelitos pues ya están cansados. Pues entonces tenemos que evolucionar en otro tipo de pensamiento para aportar, para seguir leyendo, para estar acordes a la época que nos merece el ir creciendo o el que vayamos, o sea, como los niños que mencionan mucho, Iker pega, nosotros ayudamos. Pero entonces la personita que contestó, que fue Emily, pues está creciendo en un ambiente muy padre, ¿no? Sí, Claro. pero también yo creo es esta parte de sí ir a las épocas y sí hacer como las planeaciones presentes para desarrollar estos valores de nuevo en la sociedad, pero también creo como en esta ausencia de educación o de, no de educación, sino de presencia familiar, está la hiperestimulación visual, ¿no? Auditiva, sensorial, que todos vivimos, no solo los niños, es como globalizado. La hiperestimulación de los sentidos pues revoluciona las sensaciones. Y entonces cuando está creciendo un niño, si un niño tiene esta tendencia a ser, no sé, como ahora los catalogan, hiperactivos, y entonces sus sentidos se hiperestimulan, que los sentidos es como recibimos nosotros la información y la pasamos a nuestro cerebro, entonces tú te imaginas que esa hiperactividad todavía es hiperestimulada, pues entonces confunde las emociones y entonces se crean también cosas como menciona Laura, violencia de fantasía, ¿no? Entonces como tapamos el hoyo poniéndole un nombre amigable para tapar lo que realmente está en el fondo, que son las violencias y estas cosas agresivas que están guardadas en el subconsciente. O sea, yo veo ahora, ¿no? Como la evolución de la humanidad y que ahora muy feministas y ahora antimachistas, ¿no? Pero sigue estando como una capa muy delgada en el subconsciente o en el inconsciente, no sé en dónde esté guardada, de estos patrones que hemos ido creando. O sea, los humanos aprendemos a través de los ejemplos. La humanidad sigue aprendiendo a través de los ejemplos. Y a través de estos ejemplos que han estado grabados inconscientemente desde hace millones de años, siguen existiendo este tipo de situaciones. Lo bonito ahora es que ahora tenemos esta capacidad de expresarnos libremente y ser escuchados. Ahora somos más escuchados y esto genera empatía en las diferentes condiciones y pues se crean muchos muchos programas sociales de ayuda y eso pues es como una balanza, o sea, es como no se puede, no sé si se regule. Ok. Bueno, chicas, maestra, vamos a empezar con los comentarios finales. Por aquí tenemos una participante, Lucía. Ya que terminemos, Lucy, pues con gusto. Yo quiero cerrar comentando que me hice esta pregunta de los 50,000 millones. ¿Qué fue primero, la agresión o la parte pasiva? Y entonces, en ese tipo de respuestas que no sabes si fue primero el huevo o la gallina, creo que las emociones ya son implícitas dentro del ser humano, que te crean reacciones y que si se hacen repetitivamente, pues es parte de un hábito y eso genera una actitud. En ocasiones tenemos actitudes pues reaccionarias, no positivas, y entonces me hice como que 3 formulaciones y conclusiones finales. Existe, se manifiesta, pero tú la puedes controlar. Entonces, en esta agresión, para ir a lo prosocial, tenemos infinidad ahorita de herramientas, de cosas con las que nosotros podemos mejorar nuestro ambiente, que si será biológico, que si será ambiental, todo influye. Al final los estudios seguirán y eso es lo más padre que existe o que podemos estar viviendo ahorita. Inclusive yo soy una persona muy reactiva que he ido trabajando con mi persona para poder, dentro de mi entorno, primero ayudarme a mí y a posterior poder brindar apoyo a quienes en algún momento pues pudieran recurrir, porque eso también, a veces no podemos ayudar a quien no te lo pide, pero sí de esta manera a mí sí me quedó muy claro. La agresividad
la cooperación. Ambas existen, se manifiestan, pero se pueden controlar. Y de esta manera podemos hacer una sociedad prosocial con niños prosociales que se volverá cíclico. Si tú haces esta parte, podemos tener generaciones sanas que nos pueden ayudar a lo que hemos buscado. Siempre te dice, la niñez es el futuro. Nosotros fuimos niños y somos ahorita parte del presente. El futuro no lo sabemos, entonces vivamos ocupados en esta sensación de, si tú te ayudas, el mundo te cambia. Entonces es como vibrar en esa situación positiva en donde es muy interesante todos estos temas, pero si los aterrizamos inclusive con pacientes, creo que podemos nosotros a todo lo que nos han apoyado los docentes, hacer no buenos, sino excelentes terapeutas. Gracias, Mari. Ok, bueno, respecto a las conclusiones, a mí me encantó algo que comenta Gaby, estoy de acuerdo, sobre el hecho de que podemos estimular el comportamiento prosocial. Si bien las investigaciones nos están diciendo, están encontrando que sí hay factores, sí hay situaciones que podrían generar una predisposición a la agresión, las mismas investigaciones no están completamente de acuerdo sobre los cuestionamientos éticos de sacarlos a la luz o de continuar haciéndolos, porque no han encontrado que, bueno, han encontrado que incluso presentando una situación que te predisponga, puedes elegir no actuar de una forma agresiva. Y por el contrario, como nos dice Gaby, sí podemos estimular, sí podemos darnos cuenta que las personas que consideran o conciben al ser humano como un ser bueno, tienden más a este propósito de ayudar. Entonces creo que esa es una parte muy importante que ya que la sabemos, tenemos o necesitamos tender hacia ella, hacia el buscar estar generando esta visión. Les platicaba a mis compañeras que tuve la oportunidad de estar trabajando con el Instituto Veracruzano de la Filantropía y que se genera mucha emoción el estar compartiendo con tanta gente que es movida por proyectos sociales, que se levanta todos los días con la intención de hacer mejor la vida de otros. Entonces eso te llena. Por el contrario, si estamos viendo las noticias, pues genera esta situación de cuestionarnos de qué pasa con la humanidad, por qué todos los días siguen pasando cosas terribles. Entonces, como dice Mari, creo que es una elección, ¿no? Enfocarnos en con qué queremos estar nutriendo nuestra mente, nuestra vida y también lo que queremos aportar a otros. Creo que esa es una parte muy importante que podemos elegir y como naturópatas promover esta visión de nutrir nuestro pensamiento con elementos que nos hagan sentir bien y que fomenten esta confianza y fe en la humanidad. ¿Sí? Ok, sí, la verdad pues sí estoy de acuerdo en las cuestiones de que estamos educando y que estamos creando nuevas generaciones y que el ejemplo viene desde casa, o sea, el ejemplo viene desde casa, el de no hables mal de tus compañeros, presta tus cosas, sea amable, da los buenos días, no hagas estas cuestiones de egoísmo, ¿no? Porque muchas veces hay personas, hay papás que dicen, no, pues si se descuida, agarra sus cosas, o no las piden como debe de ser, o no fomentan el gracias, el por favor. O sea, desde esos pequeños detalles es donde estamos nosotros impulsando a las nuevas generaciones, desde casa. Entonces sí, es muy importante que nosotros desde casa es el usa tus palabras, no hagas berrinches, si te sientes enojado o si te sientes frustrado, pues empieza a respirar para que puedas expresar qué es lo que estás sintiendo, porque en muchas ocasiones, pues muchos dejan que se haga el berrinche o calman el berrinche, muchas veces que metiéndolos a la cubeta de agua, cosas así. Muchas abuelitas eso te dicen, no, yo cuando se prueban los meto a la cubeta de agua o les lavo la cara, cosas así. Entonces es también uno como adulto creando nuevas generaciones el poder ir haciéndolos funcional para ir evitando todas estas cuestiones de violencia, de no te burles, de saluda, de sea amable, cuida la naturaleza, cuida a los animalitos, todas estas cuestiones
para ir creando y generando una mejor generación de personitas, ¿no? Yo tengo esto que comenta Shay se me hace muy interesante también porque hay muchos conceptos. Hace unos días estaba viendo un video de un neurocientífico que hablaba de estas partes del cerebro y que decía que, bueno, enojarse, y que yo creo que desde ahí como puede detonar la agresividad es el enojo y cualquier otra emoción como el amor o no sé, todos los sentimientos que existan son completamente normales. Yo estoy no en desacuerdo, pero tengo una opinión diferente en cuanto a las emociones. Creo que las emociones no se deben de reprimir, sí se deben de experimentar, incluso como un berrinche, ¿no? Pues se puede dejar que el niño experimente el berrinche. Creo que en estas partes en donde las sensaciones fluyen de manera natural, hay que ser acompañantes, ¿no? Como en esta parte más de decir si se hace o no se hace, estar acompañando y guiando la salida o el desenganche de las sensaciones o las emociones. Es como hay que aprender no estar ni arriba ni abajo, sino estar como en un punto medio para poder tener mejor percepción de nuestras propias emociones. Y algo que dice Sheila que me encanta es esta parte funcional. O sea, ahora en la actualidad, la misión de la humanidad debería ser esa, crear adultos funcionales, crear personas que sean capaces de convivir armoniosamente en una sociedad y pues crear valores fuertes prosociales. Pues esta parte, ¿no? Quería comentar. Ok, Lucy, ¿tienes algo que comentarnos, Lucy? Toc, toc, sigue ahí. ¿Sí? Sabemos ahí. Sí. Hola, bueno. Gracias, Lucía. Lo hicieron muy Gracias. bien. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Pensé que era la clase. Cuando oí en el teléfono que llegó el aviso, ¿no? Y yo, ¡ay, la clase! Existan en clase. Pero me dio mucho gusto me dio mucho gusto oírlas. Felicidades, lo hicieron muy bien, están muy bien organizadas. Se ve que ustedes sí son ahora sí, el resultado de los niños del futuro. Felicidades, niños. Ay, gracias. Bravo. Muchas gracias. Buen día, buen día. Buen Gracias, día, Lucy. Lucy. Buen día. Estoy de acuerdo con lo que dice Lucy y con lo que dice Gaby, en el sentido de que sí estamos evolucionando, seguimos aprendiendo mucho de nuestra condición humana. En otro momento muy reciente se hablaba del control de las emociones y ahora el término es el manejo de las emociones, porque el punto no es reprimir nada, ¿no? Sino aprender a convivir con ellos, reconociendo como nuestros instintos, como platicaba Shay. A veces en nuestro proceso de defensa, pues lo primero, o el caso de los niños, es el impulso, ¿no? Defenderse. Entonces estamos en el trabajo de aprender otras formas de relacionarnos con los demás sin reprimir nada, ¿no? Sino como en este proceso de aprender empatía, asertividad, todo lo que hemos estudiado en este semestre, ¿no? Que son habilidades que nos ayudan a relacionarnos mejor entre nosotros, ¿no? Creo que sí puede llegar en el momento como humanidad en el que sea claramente mayor la respuesta prosocial que la situación agresiva que vemos todos los días, ¿no? En las noticias. Yo creo, me gusta creer que así va a ser. Sí. ¿Qué opinan? Lo estamos No, procesando. pero aparte me encantó como lo que me respondió y como ustedes lo dijeron, dependiendo de las edades. Por ejemplo, la persona que yo entrevisté que me escribió una carta y la verdad se lo agradezco, al final puso, pues no somos buenos ni somos malos, porque tenemos la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y ella muy probablemente lo dice porque desde el inicio empieza a decir que pues desde el nacer somos inocentes y estas cosas. Ella te platica este final como cierre a la edad que tiene.
tuve la oportunidad de platicar con ella en una parada de camión. Es mi compañera de trabajo, acaba de integrarse con nosotros hace 2 meses y llegó con una actitud algo sentida, pero de verdad, o sea, practicar la parte de ser empáticos, pues era de, tú tranquila, tú aquí vas a estar bien. ¿Quieres cafecito? Y de verdad que se siente muy, o nos sentimos muy contentas en el equipo de trabajo en el que estamos. Y ella me dijo, ¿creen? Porque pues ahorita le dieron una actividad que no fue pues quizás algo grato, pero dijo, no estoy enojada. ¿Me ves enojada? Le digo, no, si estoy contenta porque me quitaron. Dice, yo antes tenía que capturar, hacer esto. Dice, pues ahora tengo que barrer y lo estoy haciendo bien. Y dije, claro, ¿cómo reaccionas? Eso es bonito, ¿no? El cómo todo lo que vas aprendiendo desde lo que comentan ustedes, desde la niñez y estas situaciones, familia, te da ese plus como ser humano. Claro. Así Me- es. Y el que tú sepas que tienes las herramientas dentro de ti para decidir el qué camino vas a tomar sin importar la situación que tengas, ¿no? Claro. Eso es muy importante, saber que tienes las mejores herramientas dentro de ti para, sin importar, así como hemos hablado durante todas las clases de psicología, o el medio ambiente, o las etapas de nuestra vida, que hayan sucedido eventos, ¿no? Que no importa absolutamente nada de esas cosas, sino cómo puedes decidir hoy por ti y cómo puedes decidir hoy por los demás de reaccionar ante las diferentes situaciones de la vida. Eso es como un superpoder, creo, que tienen los seres humanos. Saber que Claro. somos capaces de decidir por nosotros mismos. Porque yo soy la que decido cómo me quiero sentir en cualquier situación, ¿no? Y saber que también las situaciones que no están tan padres, pues podemos aprender a estar ahí en esas situaciones y saber que la vida continúa y seguir adelante, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ver esta parte, como hablábamos hace un rato, de qué perspectiva tienes tú del ser humano o del otro, ¿no? Si tienes una perspectiva buena del otro o en general de la humanidad, pues siempre tu comportamiento pues va a ser positivo. Pero si yo empiezo a ver que el otro pues quiere pasar por encima de mí, que todo el tiempo me está juzgando, ¿no? Y no sé decidir por mí, que aunque están esas situaciones afuera, puedo ser mejor yo conmigo, pues entonces sí puedo tomar otro camino, ¿no? Entonces, pues dependen de muchas cosas. Creo que es importante que el humano aprenda a conocerse, aprenda a conocer a reconocer cómo es, ¿no? Porque no es todo el tiempo la felicidad, o sea, estaría padrísimo, pero también nos deprimimos, también nos enojamos y es completamente normal. Lo anormal es engancharse y quedarse ahí en esas emociones. O que nada te mueva. Porque también O que no te mueva. yo tengo una tía que dice, a mí nada me saca de mi centro. Pero, o sea, de verdad es cero empática con todo. No se enoja, no se entristece, no es feliz, o sea, no se nota ningún cambio, ninguna variable. Entonces dice uno, a ver, o sea, debes de aprender a manejar situaciones, a lidiar con situaciones desde tu centro. Pero así de que realmente nada te mueve, dices, pues entonces como que no está padre tampoco, ¿no? O sea, tampoco es así ser como la caricatura esta Apático, de ¿no? apático, Ah, es ajá, lo o como la opuesto. caricatura de intensamente, que el chiquitito, el enojón, que cuando se enojan y ¡puf! Le explota, ¿no? No sé si han visto la caricatura esta de intensamente, que tiene las emociones y que ven al interior de cada persona y todos tienen sus propias emociones. Entonces, sí, o sea, es un trabajo personal el manejar tus emociones, el ver cómo estás reaccionando ante ciertas situaciones y es empezar o sea, empezar contigo. Porque como decíamos, no es como que me hizo esto, me está molestando, o sea, no, es ver por qué sientes que te están molestando o por qué esa persona, o sea, a lo mejor la gente ni siquiera se da cuenta que te está molestando, si no eres tú quien está sintiendo esas cuestiones de agresión. Entonces, a ver, espérate, ¿sí me está molestando o lo está haciendo porque así es él o así es ella, ¿no?
Entonces es conocerse a uno mismo y después ver qué hay en nuestro entorno y ver que las personas a veces hacen cosas sin querer perjudicar a los demás, pero uno lo toma como de, ay, me está agrediendo a mí. O sea, ese tipo de cuestiones son las que debemos de empezar a manejar Ese es el trabajo desde con la nosotros. responsabilidad, ¿no? Sí, Ujú. Que es lo mismo que, todo va en congruencia con los principios naturopáticos que estamos estudiando, el hacerte cargo de ti mismo, el estar bien. Me encantó algo que dice Gaby, que es como un superpoder. También Víctor Frank lo dijo, el creador de la logoterapia, del hombre en busca de sentido, dice justo lo mismo, que nos pueden quitar todo excepto la libertad de elegir cómo queremos comportarnos y reaccionar a lo que pasa. Lo que dice Mari también me gustó mucho sobre la persona de 55 años que entrevistó. Creo que la vida nos va dando otra perspectiva. Aquí yo le preguntaba a una señora de 72 años y bueno, puse como su respuesta chiquita, que al fin dijo así como que hay de todo. En realidad ha sido una persona que ha sufrido mucho, ha vivido como muchas injusticias, pero sin embargo se resiste a decir que tendemos, ¿no? Como a la maldad, por decirlo así, a la agresión. Se resiste porque pues hace un equilibrio de su vida y elige pensar que pues hay de todo, ¿no? Pero me encantan las respuestas de los 3 niños que entrevistamos. Se dan cuenta, los 3 se inclinan como a esta tendencia a elegir pensar que pues lo natural es el apoyo, la bondad, lo prosocial. Me gusta mucho eso, darme cuenta de eso, ¿no? Y bueno, que podemos estar fomentando este elegir todo el tiempo. pues muy Pues bien. cerramos, chicas. Claro que Gracias sí. a todos, a los que verán este video. Yo creo que llegar a lo prosocial es englobar todos los temas que hemos visto: actitud, estereotipos, resistencia al cambio, promover el cambio. Uno aprende todos los días, inclusive nosotros en el día a día. Creo que yo aprendí algo padrísimo con la palabra no controles, sino modifica esa palabra, decir que se manifiesta la emoción. Es muy probable, pero también tenemos que trabajar en nosotros mismos, en que se manifieste, pero también no ser reaccionarios de manera negativa como seres humanos. O sea, estereotipar el decir el latino o el varón es el que puede gritonear y la mujer, no. O sea, podemos ser seres humanos todos los días, podemos ser seres nuevos todos los días si nos proponemos lo que dijeron cada uno de mis compañeras, lo individual, primero uno, para poder aportar al entorno social. Bueno, pues el equipo se despide. Maribel Fajardo, muchas gracias. Gabriela Laura Hernández, gracias chicos. y Gabriela Faisal. Gracias a todos. Adiós.